hermanos peruanos, compatriotas, y bienvenidos a esta transmisión del programa Izquierda Socialista Conversa, una nueva emisión de esta serie de transmisiones donde estamos conversando con miembros, luchadores, periodistas en general, ¿no? Parte de todo este movimiento que se encuentra ahorita en distintos países resistiendo esta pandemia, resistiendo también las políticas de los gobiernos generalmente de derechas. En este caso, en esta ocasión, vamos a comenzar esta transmisión en la cual vamos a hablar de la problemática y de la situación actual de Ecuador frente a la pandemia de nuestro hermano país, y para esto estamos contando con la presencia del compañero Orlando Pérez. El compañero Orlando Pérez es periodista en Telesur, conduce el programa En Clave Política y En Clave Mediática, y es también compañero, digamos, del campo revolucionario, el campo de lucha en contra de este sistema desigual y opresor. Compañero Orlando, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto estar con ustedes. Un saludo a toda la comunidad peruana vinculada a los procesos libertarios, insurgentes, de reivindicación y de transformación social que nos hacen falta y de los cuales obviamente estamos ahora compenetrados en procesarlos adecuadamente y pensarlos y repensarlos constantemente. Compañero, en nuestro país y en general en América Latina, durante por lo menos hasta hace un mes por lo menos, Ecuador había sido el centro de la pandemia, o digamos el lugar de América Latina donde la pandemia se había desarrollado de la manera más trágica, o en una de sus formas más trágicas, con saturación del sistema de salud y con una situación bastante caótica. Hoy en día esta situación se mantiene, pero digamos en nuestro país también ha empezado a surgir este problema. Antes de entrar a la situación específica de la problemática del coronavirus, sería bueno que conversemos un poco de la situación de Ecuador, cómo se ha encontrado Ecuador en los últimos años, cómo ha venido desarrollándose el hermano país. Hasta antes del despliegue de la pandemia hubieron protestas sociales fuertes, hubo movilización social, un poco para comprender la situación actual de la hermana República del Ecuador. No sé si podrías comentarnos un poco cuál ha sido la situación del país en los últimos años. Claro que sí. Yo creo que es muy importante entender que se llega a esta pandemia después de 3 años del gobierno de Lenín Moreno Garcés, en donde prácticamente se desmontan y se deconstruyen no solamente instituciones, sino también políticas públicas que de alguna u otra manera la gente en el Ecuador ya vino más o menos acostumbrada, con deficiencias, con aportes, con debilidades, pero también ya sentía que el proceso desarrollado por la Revolución Ciudadana en los 10 años, es decir, desde el año 2007 hasta el 2017, de una u otra manera construyó y generó una expectativa de desarrollo institucional, estatal, en función de garantizar derechos fundamentales de la gente. Eso creo que es muy importante tenerlo en cuenta, es decir, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social, el derecho incluso a algunos espacios y aspectos de la vida pública, como por ejemplo el derecho a la comunicación, que fue una de las polémicas más fuertes durante el gobierno de Rafael Correa. Eso evidentemente con Lenín Moreno Garcés se viene abajo. Ya todos conocen cómo él traiciona no siquiera a Rafael Correa en particular, sino al propio programa de gobierno con el que gana las elecciones en el 2017. No nos olvidemos que en la legislación ecuatoriana, en el Consejo Nacional Electoral, hay que presentar un plan de gobierno. Ese plan de gobierno tiene que ser certificado, notarizado, y una de las cláusulas que también se plantean en la posibilidad de destitución del presidente de la República o de otras autoridades es que no cumpla con el programa de gobierno. Y ese programa de gobierno prácticamente quedó de lado, y Lenín Moreno adoptó el programa de gobierno de su contendiente Guillermo Lasso, quien era el que quedó finalista en la segunda vuelta, la primera para pasar a la segunda vuelta en las elecciones del 2017. ¿En qué consistió esto? Fundamentalmente revertir todo el proceso de la Revolución Ciudadana, convocar una consulta popular en febrero del 2018, prácticamente sin participación de los actores de la Revolución Ciudadana, y al contrario con toda la presencia de la derecha, por lo cual legitimó
con una campaña impresionante de medios de comunicación, de desprestigio a Rafael Correa, a la izquierda en general, pero obviamente esa consulta popular, más allá de lo que se decía en el membrete, apuntaba a legitimar un proceso de deconstrucción de todo el proceso de la Revolución Ciudadana, instaurar, primero destituir a autoridades legítimamente establecidas en el Consejo Nacional de la Judicatura, en la Justicia, en la Contraloría, en las entidades de control. Y todo eso ocurrió desde febrero de 2018, a tal punto que prácticamente no había día en el que no se cambiara alguna ley por vía legal o por vía de decretos o resoluciones, buena parte de la arquitectura jurídica de la Revolución Ciudadana durante los 10 últimos años, o de los 10 años de la Revolución Ciudadana. Eso evidentemente también conllevó una parálisis, un cortocircuito en los procesos sociales, había una confusión total. La bandera de la corrupción para atacar a la Revolución Ciudadana fue acogida por algunos incluso sectores que ahora están sintiendo que se equivocaron profundamente al asumir esa bandera, sectores de los movimientos sociales, sectores de los movimientos indígenas, sectores de los movimientos feministas, ecologistas en general. Se han visto ellos también traicionados por quien traicionó a Rafael Correa, a pesar de que ellos no estarían de acuerdo con Rafael Correa en algunas cosas. Y así es como se llega al año 2019, no me quiero extender en detalles, pero parecería que íbamos a finalizar el año 2019 prácticamente como ya apresurando el paso, caminando rápido para llegar a las elecciones del 2021 y que el 2020 sea prácticamente un año de transición. Lo que no se esperaban algunos, y sí creo que estuvo planteado desde algunos sectores, algunos incluso analistas, donde me incluyo también, es que el 2020 iba a ser el año en donde se reafirmara y se confirmara la neoliberalización de la economía ecuatoriana. ¿Por qué digo esto? Porque algunos descuidaron, subestimaron que la presencia, la visita del Fondo Monetario Internacional, que empezó en marzo, si no me equivoco las fechas, marzo, abril del 2019, ya prácticamente allanaba el camino para la construcción de ese proceso de neoliberalización absoluta en el Ecuador. Y efectivamente, para agosto ya teníamos, entre abril y marzo ya teníamos firmado un acuerdo. Ese acuerdo no se hizo público, es decir, no se conocía en el Ecuador. La ley le obliga a que todo tratado o acuerdo internacional tiene que conocerlo la Asamblea Nacional. No se lo conoció, no se conocían los detalles. Algunos investigadores, economistas accedieron a partes del documento y cuando ya eso ocurrió, ya estábamos arribando a junio, julio del 2019 y se empezó a sentir y ya se empezó a percibir por dónde iban los tiros, como se dice vulgarmente. Y frente a eso, lo que había en ese plan o acuerdo con el Fondo Monetario Internacional eran algunas cosas que fundamentalmente se asentaban en liberalización de la economía, flexibilización laboral y por supuesto, algunas decisiones que, por ejemplo, estaban planteadas en la eliminación de los subsidios de los combustibles. El movimiento indígena reacciona muy tarde, por agosto, 23 de agosto, si no me equivoco, hace un encuentro nacional, una reunión de carácter nacional, y el movimiento indígena, particularmente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, para esas fechas, alerta y dice, para octubre vamos a lanzar una movilización nacional en contra de estas medidas, que no se aplicaban porque evidentemente necesitaban toda una arquitectura jurídica también para eso. Los miembros integrantes de la Revolución Ciudadana desde el principio explicaron y plantearon, no solamente Rafael Correa, algunos dirigentes y algunos expertos en economía ya plantearon todo lo que se venía, pero ahí hay que tomar en cuenta que lo que quería dejar para entender también toda esta lógica, todo lo ocurrido desde el 2017, el 2018 y el 2019 pudo ser también en parte porque el gobierno de Lenín Moreno pactó con la prensa privada comercial corporativa del Ecuador, con los grupos empresariales, y ellos manejando mucho dinero, manejando espacios informativos y de opinión muy sesgados, pudieron construir un relato de la realidad, una narrativa de la situación del Ecuador que solamente favorecía a lo que hacía Lenín Moreno y anulando toda posibilidad de participación de críticos del gobierno, militantes de la Revolución Ciudadana o gente que pensara distinto.
En ese lapso incluso se sacó del gobierno a muchas personas que eran sospechosas de estar colaborando con el correísmo. Hubo un proceso muy largo de exclusión, de discriminación y de persecución a los militantes de la Revolución Ciudadana. Por lo tanto, también el relato político, la narrativa de esos 3 años, 17, 18 y 19, también la gente creaba confusión porque no se sabía a profundidad qué mismo estaba pasando en el Ecuador. Y por eso, cuando se arriba ya a finales del 2019, digamos antes de octubre, la sensación que había es que la lucha contra la corrupción era el gran éxito y la gran obra de Lenín Moreno, y por eso se justificaba que todo lo que hiciera era para recuperar la patria, recuperar los negocios, recuperar la soberanía, etcétera, etcétera. No nos olvidemos que además en ese camino hay 2 acontecimientos lamentables, dolorosos. La una es que sacan de la Embajada de Ecuador en Londres a Julian Assange, lo cual es una bofetada, es un ataque virulento a la institución del asilo político. Eso, por ejemplo, tuvo apoyo de los medios de comunicación, maltrataron, vilipendiaron la imagen de Julian Assange, y obviamente eso no tiene ni perdón, no puede tener olvido, porque es uno de los hechos que mancha la historia del Ecuador y mancha la historia del asilo político en general en el mundo. Y otro elemento que también es importante, también es que se asesina a un equipo periodístico del diario Comercio en Colombia por un secuestro de un grupo paramilitar de Colombia, y el gobierno se lava las manos con eso cuando uno de los pedidos de los captores era negociar y salvar la vida de los periodistas. Y a pesar de eso, a pesar de ese acontecimiento luctuoso, lamentable y doloroso para el periodismo, los mismos directivos del diario Comercio y los medios de comunicación dejaron pasar esta situación, que si hubiese sido eso en el gobierno de Rafael Correa, prácticamente era condenarlo por organismos nacionales e internacionales. Hago todo este panorama para entender que todo lo que hizo Lenín Moreno solamente fue posible porque tenía el apoyo, evidentemente, de los medios de comunicación, de las élites económicas y oligárquicas del Ecuador, pero sobre todo también de una embajada, que ya se imaginarán cuál es, que le daba apoyo, le daba prestigio, y obviamente también la visita de Lenín Moreno a los Estados Unidos, la reunión con Donald Trump, parecería que la bendición final que hacía falta para 2 cosas. La primera, garantizar la persecución y el aniquilamiento de los miembros líderes de la Revolución Ciudadana, y segundo, implementar el plan económico. Y es por eso que el 1 de octubre se lanzan las medidas económicas, se lanza un paquete del decreto 883, el famoso decreto 883, en el que se elimina el subsidio de los combustibles. Eso era casi que desafiar a una guerra, un levantamiento, que efectivamente el 3 de octubre se produce y arranca con la movilización no solamente de la gente que estaba vinculada al movimiento indígena, sino que fue un levantamiento de orden popular. En octubre del 2019 se cae prácticamente todo el andamiaje político y mediático que tenía el gobierno, porque la gente, el pueblo sale a las calles, se paraliza todo el país. En Quito es imposible movilizarse, y al mismo tiempo ocurre una represión muy fuerte de parte de las fuerzas policiales y militares del Ecuador. Hay una avalancha de represión impresionante. Nunca antes en la historia del Ecuador se había detenido a más de 1.100 personas en menos de 8 días, se había herido a más de 1.000 personas igualmente, habían muerto 11 personas, que parecería que la cifra es poca, pero frente al nivel de represión, el cuidado que tuvo la gente, el miedo que causó en la gente, evitó que se produjeran más muertes. Y al mismo tiempo se produce un hecho que es inconcebible en la historia del Ecuador. Se detiene a 3 altos dirigentes de la Revolución Ciudadana: Paola Pavón, que es prefecta de la provincia de Pichincha, como la gobernadora de la provincia donde queda la capital de los ecuatorianos; Virgilio Hernández, que es un dirigente popular de muchos años y también miembro de la Revolución Ciudadana; y Cristian González, que es otro activista y dirigente de la Revolución Ciudadana. ¿Cuál era la acusación? Llamar a la rebelión. Y con ese juzgamiento prácticamente eran sentenciados, podían haber sido sentenciados, todavía el proceso judicial sigue, es decir, no se ha terminado, podrían ser sentenciados de 6 a 8 años de prisión.
La acusación de rebelión incluye el promover el levantamiento popular, desconocer las autoridades y el uso de armas. Nada de eso se pudo probar en las primeras instancias judiciales y tuvieron que cambiar la figura con la que la acusaban para disminuir incluso el impacto que tenía, porque ningún juez iba a hacer eso. Se mantuvo detenido 72 días sin ningún argumento jurídico que lo justificara, y obviamente después del 14, cuando se firma un acuerdo con la CONAIE, con la Confederación de Nacionalidades Indígenas, para dejar sin efecto el decreto 883, el país vuelve a la normalidad, pero evidentemente ya el gobierno no pudo ser igual. Y ese me parece que es un elemento clave, porque el saldo que este levantamiento popular deja, no voy a desconocer la cantidad de heridos, la cantidad de muertos, de presos a la Revolución Ciudadana, también deja un saldo lamentable porque los medios de comunicación salen muy perjudicados y justifican la represión y apoyan al gobierno bajo el argumento de que todo lo que ocurrió en octubre era una desestabilización promovida por Rafael Correa para tumbar al gobierno de Lenín Moreno y regresar al poder, lo cual obviamente no tenía ni pies ni cabeza. No había por dónde justificar una cosa de esa naturaleza, porque la CONAIE fue opositora del gobierno de Rafael Correa y no tenía argumentos para decir que estaba aliado al correísmo para eso. De hecho, en el diálogo entre el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, uno de sus altos dirigentes, Leonidas Issa, dice: no le den responsabilidad al correísmo, que no tuvo nada que ver en esto, porque nosotros fuimos los actores de esto. Esto queda así. Entonces, por eso hago todas estas consideraciones, para entender por qué el año 2020 se llega a una pandemia con condiciones ya muy débiles para la institucionalidad de la sanidad pública. Hay que informar, tiene que América Latina saber, lo he dicho en otras entrevistas, que llega la pandemia cuando en el sector público se habían votado de médicos, enfermeras, especialistas, asistentes, 12,000 personas del sector público de la salud, y eso tiene sus consecuencias, tiene sus efectos. También se expulsa del Ecuador a mediados del año pasado, se expulsa la brigada cubana, que particularmente en el campo de la infectología en general tenían una muy buena acompañamiento con el sector público en general. Y entonces me parece que al mismo tiempo se llega sin los recursos necesarios, y una cosa que parece de locos, nadie le entendería, es que apenas arranca la pandemia, los primeros días de abril, el Ecuador paga 347 millones de la deuda externa. Eso se dijo que oficialmente. Ahora, revisando las páginas web del Servicio de Rentas Internas y del Banco Central, ya se sabe que no fueron 347 millones, sino cerca de 800 millones de dólares que se pagaron de deuda externa, lo cual en cualquier situación es una cosa que nadie puede aceptar. Es decir, privilegiaron el pago de la deuda externa antes que tener los recursos necesarios para atender la emergencia. A diferencia de otros países, digo, por ejemplo, Argentina, que dijo: no vamos a pagar porque tenemos esta urgencia, y no nos pueden obligar a pagar porque no tenemos condiciones. Y también, por otro lado, caen los precios del petróleo, y entonces el país llega prácticamente debilitado, a diferencia de lo que evidentemente se planteaba desde sectores con la Revolución Ciudadana, que se pudo haber tenido el dinero, las instituciones, la infraestructura y una mirada y una autoridad un poco más audaz, ambiciosa, para resolver problemas sobre la marcha. Pero para cerrar esta parte, también llegamos a la pandemia con un presidente con 10, 15% de credibilidad, un gobierno con el 18% de popularidad, con ministros que no funcionaban, que no respondían, es decir, sin liderazgo, sin autoridad, sin capacidad de conducir una nación en unas circunstancias absolutamente delicadas, donde lo que más se requería es liderazgo y autoridad. Entonces, creo que con eso explico el contexto en el que ocurre todo esto, y podemos pasar a las preguntas que consideres más adecuadas. Sí, compañero, gracias. En realidad ha sido un contexto bastante detallado. Me parece que hay muchos puntos
que van configurando el panorama general, ¿no? de la situación crítica que vivió Ecuador en términos de la pandemia, ¿no? Claro, cuando se vinculan problemas, digamos, de neoliberalización de la economía, que significa precarización de aspectos fundamentales de la vida social, como la salud y como la educación, por ejemplo, y también el trabajo. Cuando se mezclan estos aspectos con un gobierno que no tiene capacidad de liderazgo y de iniciativa, como se ha planteado, con, digamos, el desfalco de de los recursos económicos, destinándolos a la deuda externa en lugar de destinarlos, digamos, a garantizar pues mínimos derechos para la población, y además un conflicto social reciente que puso en tela de juicio la institucionalidad misma, juntando todos esos factores es, digamos, más comprensible el panorama que atravesó Ecuador. Sí, quería saber si pudieras precisarnos un poco también, o hacer un poco de énfasis en el tema de la salud, ¿no? Nos había señalado que parte de las políticas de Lenín Moreno había sido expulsar a la brigada cubana, reducir el personal de salud a partir de estos despidos que habías señalado. Digamos que aparte de de estos dos hechos concretos, ¿hay alguna política estructural que haya afectado a la salud, reducción de presupuesto, cosas de ese tipo? No sé si ha habido de parte de Lenín Moreno y en general, ¿no?, este proyecto de desmontar el gobierno de la Revolución Ciudadana, el proyecto de la Revolución Ciudadana, si se ha sentido con especial énfasis en el sector salud, antes de proceder a los otros puntos. Mira, esto es importante señalarlo porque en el proceso de la Revolución Ciudadana, uno de los sectores con mayor inversión pública, es decir, poner plata para construir, para desarrollar procesos sociales, es el de la salud. En el Ecuador se invirtió, no tengo la cifra a la mano, pero se invirtió mucho dinero en tres aspectos fundamentales. La primera es en una construcción de la infraestructura requerida para cada una de las áreas o zonas geográficas del Ecuador donde había más población. Por eso incluso en la ciudad de Guayaquil el impacto del coronavirus pudo haber sido mucho más grave si no contemplaban 4 hospitales grandes que se construyeron en la era de la Revolución Ciudadana. Esos 4 hospitales no existían antes de la Revolución Ciudadana. Esos hospitales tenían capacidad, se calcula, alrededor de más de 2.000 camas en conjunto, y eso es lo que permitió, por ejemplo, en la zona de los Ceibos, que es la zona más afectada de Guayaquil, una zona popular, atender inmediato a algunas personas, incluso con todas las dificultades que eso pasó. Entonces, primera cosa que se hizo para eso es la inversión pública en el desarrollo y en la construcción de hospitales, centros hospitalarios, etcétera. La segunda fue muy importante porque esta sí creo que mucha gente ahora extraña, y los que valoran saben perfectamente lo que se está perdiendo, es que se le dio otro estatus a los médicos y a los especialistas. En el Ecuador, como en otros países, los médicos trabajaban 3 horas, 4 horas en una clínica pública, un hospital público, y salían de ahí, se iban a su clínica o consultorio privado, y ahí trabajaban más y ahí cobraban. Entonces era muy precaria la atención médica en ese entonces, y al incrementar el sueldo a los médicos del sector público se les obligó a que permanecieran más tiempo atendiendo a sus pacientes en los hospitales públicos. Eso, por ejemplo, desarrolló una mejor atención, no la requerida, porque eso es un proceso largo que requiere más tiempo, más inversión, y también porque no hay técnicos preparados para todo eso, es decir, no hay especialistas. Se hablaba, por ejemplo, de que neurólogos había con especialidad, gente muy preparada para eso, había 2 o 3 en Ecuador, y no había los suficientes para tratar este tema de la neurología, por ejemplo. Casos como esos se requieren, y eso lleva tiempo, formación. Y en este mismo segundo aspecto, también lo que se hizo fue la prioridad de las universidades para que sean en la salud, o sea, estudiar medicina era la prioridad, es decir, solamente los estudiantes que accedían a un examen con calificaciones de entre 95 sobre 100 para adelante podían optar por medicina, por ejemplo. Entonces eran los más preparados para eso. Y lo tercero que todo el mundo sabe, por ejemplo, la asesoría, la presencia de médicos cubanos en varios procesos, el mandar a especializarse a muchos
médicos, estudiantes al extranjero, fue una de las cosas más importantes que se hizo, y todo eso se vino abajo. Es hasta cómico, por decirlo algo, yo diría más bien ridículo, que por ejemplo cuando llega Lenín Moreno hay una declaración que ha dado la vuelta en redes sociales acá en el Ecuador, y él dice que ya no se va a construir más hospitales, que ya no se van a construir grandes hospitales de 400 camas porque es mucha plata la que se gasta, y además porque la gente se escapa de los hospitales. Eso dijo, y todo el mundo se sorprendió, porque cómo es que un presidente dice que no hacen falta camas y hospitales en un país subdesarrollado que requiere mucho más atención en eso, y obviamente estas circunstancias dan lugar a lo que ya vivimos. Y por otro lado, también, como ya dije, se reduce el presupuesto para la salud, para la educación. Cada año se fue reduciendo. El gobierno de la Revolución Ciudadana dejó con el 4% del Producto Interno Bruto, y ahora se calcula que estará entre el 1,5% o 2% del Producto Interno Bruto del presupuesto general del Estado para la atención de la salud. Entonces, claro, si un gobierno prefiere pagar la deuda externa, prefiere perdonar los impuestos que no pagaban los industriales, y en cambio reduce el presupuesto a la salud, ya sabemos de qué clase de gobierno estamos hablando. Y en lo último que quería mencionarte a propósito de lo que me decías, es que también en ese aspecto comenzó a una campaña muy fuerte desde ciertos medios, de ciertos opinólogos, de que había que reducir el Estado y que había que prácticamente privatizar la salud, la seguridad social, perdón. Ya empezaron con esa campaña de que hay que privatizar la seguridad social, y eso evidentemente sí es una barbaridad, y si lo llegan a hacer o quieren dejar haciendo ese tipo de cosas, van a tener una respuesta muy fuerte, porque si algo, con todas las dificultades, es una garantía para quienes piensan jubilarse algún día, tener un sistema de pensiones para la vejez, es la seguridad social. Y hay una campaña muy fuerte de que, aprovechando la pandemia, se privatice la seguridad social también. Entonces creo que llegamos a estas circunstancias, como algunas personas han dicho, con un coronavirus en la salud pública, mucho antes de que llegara el COVID-19 al Ecuador en febrero o marzo de este año. Gracias, compañero, por digamos, la aclaración, la profundización en los temas. Dentro de todos estos aspectos, digamos, podemos finalmente concluir que la precarización de todos estos aspectos ha tenido un impacto en, digamos, la magnitud de la pandemia. En concreto, actualmente, ¿cómo están viviendo las clases populares la pandemia? ¿Cómo se ha desarrollado en los sectores, por ejemplo, asalariados, en los obreros, en los empleados, digamos, de rango medio o digamos más proletarizados, en las mismas comunidades indígenas, en los ambulantes, en toda esta capa, digamos, popular que abarca diferentes sectores y que estamos seguros que, tal como acá, están resistiendo con más fuerza, perdón, están soportando digamos una crisis que les choca a ellos con más fuerza que le choca a sectores más pudientes. ¿Cuál es la situación ahorita de estos sectores sociales que se han visto ya perjudicados por el desmontaje de la Revolución Ciudadana por parte del gobierno de Lenín Moreno, y ahora por esta situación de pandemia? ¿Cómo se encuentran estos sectores sociales? Bueno, aparte de lo que ya mencioné en el tema de salud, que a propósito de esta catástrofe sanitaria, ya no podemos ni siquiera llamarle crisis o emergencia sanitaria, sino catástrofe sanitaria, uno de los problemas graves, y esto se lo he repetido constantemente, es que no le podemos echar la culpa al gobierno de Lenín Moreno del coronavirus. Eso es imposible, pero sí del manejo y gestión de la crisis sanitaria al principio. Hay algunos hechos y eventos que explican de alguna manera lamentable manejo. Uno, por ejemplo, se subestimó, como otros países más, que la pandemia no llegaría acá, que era un problema de los chinos, etcétera, etcétera. Todo eso ya sabemos, todo eso ya se ha vivido en otros países también. Pero por otro lado, cuando ya la OMS, entre el 10 y el 15 de enero, no me acuerdo si es que es por ahí la fecha, advierte a varios países que esto se va a convertir en una pandemia, no se toman las medidas adecuadas. Fíjate que hay una cosa grave, lamentable. En Guayaquil, donde es el epicentro del problema, hay incluso autorización para un partido de fútbol de la Copa Libertadores entre Barcelona y el Independiente, que se realiza un miércoles. El sábado anterior hay un partido y se dice que no, que tiene que ser a puerta cerrada porque hay dificultades. Pero como se trataba de la Copa Libertadores
y hay todo un comercio alrededor de los partidos de ese certamen, de ese torneo, abren las puertas cuando ya se sabía que existía el virus en la ciudad de Guayaquil. Y el gobernador de la provincia del Guayas, que depende directamente de la presidencia, autoriza el partido con presencia de público. Los dirigentes de Barcelona llaman, convocan a que se llene el estadio para apoyar a Barcelona, y a nadie le queda duda de que, por ejemplo, ese estadio estuvo con personas del sector popular de Guayaquil y se contagió ahí. De hecho, algunos periodistas y algunos dirigentes se contagian y nadie duda que fue en ese partido. Entonces ahí hay una grave irresponsabilidad. Y por supuesto, si el partido de fútbol que lleva a personas del sector popular y se regresan a los sectores populares, obviamente que esto iba a afectar terriblemente. Pero también hay otro elemento que es paradójico en estas circunstancias. Pensaban que la pandemia, como en otras ocasiones, solamente iba a afectar a los pobres, y que como los pobres siempre en estas circunstancias son los más afectados, pues las clases altas, las élites, como acá se dice la pelucolandia, los pelucones, los dice acá los ricos, tuvieron fiestas con personas que llegaban de vacaciones de Italia y de España, y se calcula que en más de 6 fiestas grandes, un matrimonio al menos, una fiesta de un matrimonio con más de 300 personas, estaban personas que llegaron de Italia y de España y contagiaron a las personas adineradas de la ciudad de Guayaquil, y eso, por supuesto, no quiere decir que solamente ellas, sino todo el personal de servicio, todo el personal que los atiende se contagia en Guayaquil. Y eso obviamente desata la pandemia en Guayaquil, que por supuesto hasta ahora, según las cifras oficiales, son más de 1,000 muertos en la ciudad de Guayaquil, pero según los registros del registro civil de defunciones, eso podría llevar incluso más de 10,000 personas fallecidas por el coronavirus, lo cual es una barbaridad. Es como que si hubiesen ocurrido 5 o 6 terremotos en esta. Con respecto a tu pregunta, claro, en estas circunstancias hay que considerar un factor estructural de la economía y de la sociedad ecuatoriana, y tiene que ver con que alrededor del 60% de la población no tiene un trabajo fijo y no tiene un trabajo formal. ¿Esto qué quiere decir? Es gente que vive del comercio informal, que vive de las ventas ambulantes, que vive del día a día, es decir, de lo que consume diariamente, de lo que vende diariamente. Y esas personas, al producirse la cuarentena, al pedir que la gente se quede en la casa, esas personas se quedan sin ingresos. Y eso da lugar a que incluso violando la cuarentena, mucha gente haya salido a tratar de vender algo, de comerciar algo, o de vincularse a alguna tarea de orden comercial para poder tener un ingreso, y esto obviamente conlleva graves dificultades. Las imágenes que circularon en el mundo sobre lo que pasaba en Guayaquil tiene que ver con esos sectores populares donde ni siquiera llegaban a retirar los cadáveres. O sea, le decían a la gente: quédate en tu casa, no salgas, hay cuarentena, y no podían ni siquiera llevar a los cadáveres a una morgue porque las morgues estaban llenas. Y ahí, déjame que te diga otra cosa, además, César, que es importante. Cuando comienzan a aparecer los primeros cadáveres en los sectores populares, canales y periodistas, yo te diría, por ejemplo, Telesur y otros periodistas, comenzamos a informar de lo que estaba pasando ahí, y lo que primero ocurrió fue un ataque violento de parte de algunas autoridades y de algunos medios, e incluso de asambleístas, de legisladores, que pidieron que se cerrara la señal de Telesur porque estaban desinformando y estaban alarmando innecesariamente a la población. Y eso pasó en los primeros días de marzo, mediados de marzo, finales de marzo, y fue un ataque virulento que no se entendía, que pedían que cierren Telesur, que se bajen la señal, etcétera. Pero cuando comienza a aparecer esa información, ya por confirmar en medios como la BBC de Londres, el New York Times, el Washington Post o la CNN, entonces ahí sí se asustaron, y entonces dijeron: sí, es verdad, porque ya era demasiado obvio, era demasiado grave lo que estaba pasando como para dejar de dar. Por eso te digo que esa parte de gestión del gobierno, primero por no tomar las medidas adecuadas, segundo por no atender a quienes evidentemente se iban a contagiar si salían a la calle, es decir, por no darles un ingreso inmediato a los sectores populares. Comienzan a tomar medidas prácticamente a mediados de abril, finales de abril, cuando ya prácticamente la gente estaba contagiada, y comienzan a emitir unos bonos de $60 para que la gente tenga que comer,
y al mismo tiempo cometen el error más grave. Ese bono había que ir a retirar de entidades bancarias, es decir, convocaban y provocaban la aglomeración de personas que se volvían a contagiar por ir a retirar los $60. Cuando en el gobierno de Rafael Correa se había implementado el dinero electrónico para que la gente recibiera sin necesidad de ir a una entidad bancaria, a un cajero automático, su dinero. Ese sistema se lo desmontó porque obviamente los banqueros empezaron a dudar de que con eso perdían ingresos. También se comete ese error, es decir, le dan a la gente pobre plata y tiene que ir a retirar y para eso tiene que hacer aglomeraciones y se contagia nuevamente. Y entonces toda esta situación, todo este conjunto de cosas que pasan en el Ecuador explican la falta de lucidez, la falta de perspicacia, la falta de autoridad, la falta de una estrategia que impida el contagio de la gente. Y ahí están las cifras. Ecuador es prácticamente el país per cápita por cada 100.000 personas, 100.000 habitantes, con el mayor número de contagios. Es decir, comparado con, solamente creo que le supera a Estados Unidos y le supera a Brasil en este momento ya. Pero hace 15 días era el país en el mundo que creo que tenía por cada millón de habitantes el mayor número de contagios, lo cual el gobierno, el presidente, el vicepresidente y las principales autoridades han querido desmentir, han querido desvirtuar y por supuesto las cifras están a la mano y todavía no sabemos si esas cifras todavía son realmente las que han ocurrido, porque también te cuento otra cosa que es importante. Hay mucha gente que moría y sus parientes decían que no moría por coronavirus, porque si moría por coronavirus le llevaban a un lugar, a un camposanto, para enterrarlo, como algún rato se dijo, en fosas comunes. Entonces la gente decía, se murió de otra cosa, de un paro cardíaco, con tal de que su pariente no sea llevado para allá. Y eso también produjo contagio. Entonces es una situación bastante complicada. Me imagino que en Perú hay dificultades, pero no sé si llegan a este nivel de absurdos por tratar, uno, de cuidar la imagen, dos, de no recibir sanciones posteriores que se van a establecer por irresponsabilidad y por ineficiencia y por negligencia de orden estatal y oficial. Gracias, compañero. En nuestro caso, sí, justo quería comentar al propósito algunas cuestiones que eran similares. Tal vez no se han dado en la misma magnitud, pero por ejemplo, ¿no? La persistencia de un sector considerablemente amplio de la población, en nuestro caso, que llega, digamos, a proporciones muy considerables de gente que, como dice, trabaja para el día, y que es justamente ese tiempo, esa gente, ese sector social, el mismo que no está bancarizado y que tiene que ir con su DNI, acercarse pues a un cajero, a hacer una cola, y efectivamente, claro, es ahí donde se ha producido el contagio, ¿no? O se ha expandido el contagio. El discurso de la gran prensa, por lo menos en países como el nuestro, ha sido echarle la culpa al ciudadano, ¿no es cierto? La culpa la tiene el ciudadano que no se pudo quedar en cuarentena, etcétera, etcétera, sin tomar en cuenta justamente el factor estructural que señala, que es el tema, digamos, si no trabajo hoy día, no como hoy día. Y no solo soy yo, sino tengo hijos, tengo una familia, etcétera, etcétera. Entonces, claro. Porque es la característica del neoliberalismo, además, ¿no? De la informalidad para la explotación del trabajo en condiciones precarias y vivir del día a día nomás, ¿no? Completamente, completamente. Hay cuestiones estructurales y que gobiernos de derechas neoliberales profundizan aún más, ¿no? Justamente a propósito de la propuesta de dinero electrónico, ¿no? Que pudo haber ayudado a solucionar esto, pero que sin embargo por el desmontaje o por una política de desmontaje de todo estos avances o estas, digamos, innovaciones que podían haber de parte de la Revolución Ciudadana, terminó siendo contraproducente, terminó perjudicando aún más a la población. Sí, y claro, yo quería hacer justo un énfasis en el aspecto estructural, ¿no? Porque no se entiende que en países como no se entiende, y en países como el nuestro o como los nuestros se quieren imitar recetas que funcionan en Corea del Sur, o que funcionan, mira, esto funcionó en Corea del Sur, mira, esto funcionó en China, mira, esto funcionó en Europa, y se abstrae las condiciones concretas que hicieron que en tal lugar tuviera éxito y en, por ejemplo, países como el nuestro no. ¿Cuál ha sido, ya un poco cambiando de tema, compañero, cuál ha sido cuál ha sido, digamos, la posición, o cuál es la situación de la oposición a Lenín Moreno, que entiendo discurre por el terreno formal,
que puede ser los partidos de izquierda, incluido los partidos de la Revolución Ciudadana y el movimiento social, que también entiendo que le es adverso, digamos, no recibe que no valora el gobierno de Lenín Moreno, porque lo considera pues ineficiente y además represor. ¿Cuál es la situación ahorita de estos dos frentes de oposición al gobierno de Lenín Moreno? ¿Hay algún tipo de estrategia de parte de la izquierda y del campo popular para salir adelante después de esta pandemia? Mira, este es un tema muy interesante porque además obliga a repensar algunas cosas que se estaban manejando con un cierto sentido partidista, particular, y no con un enfoque mucho más estructural. Como decía yo al principio de esta conversación, hasta el 2019 parecería que había un bloque muy sólido de alianzas entre el gobierno, que es de derecha, aliados de derecha, un sector de la dirigencia sindical y gremial del país, que fue cooptada por el gobierno. Se conoció incluso que algunos dirigentes comenzaron a trabajar en el sector público con sueldos de $5,000, de $3,000, ese tipo de cosas se comenzaron a plantear, es decir, cooptaron partidos de izquierda, que a mí me cuesta de verdad llamarlos de izquierda, que participaron y apoyaron al gobierno con tal de desmontar toda la Revolución Ciudadana y destrozar a la Revolución Ciudadana, y entonces tenían como un campo, un bloque político aliado con la derecha, con los gremios, que le garantizaba cierta estabilidad y gobernabilidad al gobierno, o sea, a Lenín Moreno. Tan es así que incluso se atrevían a decir, pero bueno, ahora tenemos libertades, ahora se puede hablar, en la época de Correo no se podía hablar, lo cual es absolutamente falso, porque siempre tuvieron chance de hablar, es más, tenían gran presencia en los medios de comunicación. Y el único grupo, organización, partido que constantemente dio la pelea contra el gobierno de Lenín Moreno se llama Revolución Ciudadana, el Movimiento de Revolución Ciudadana, que además le arrebataron el partido político fundado por Rafael Correa, que es Alianza País, lo arrebataron con argucias legales en el Consejo Nacional Electoral. Ese partido prácticamente está deshecho porque quedó colgado ahí, nadie sabe quién manda ahí, desaparece, la sede del partido es un edificio fantasma, y entonces Revolución Ciudadana tuvo que meterse en una organización que se llamaba Compromiso Social. Después le pusieron el nombre Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, para poder participar, además todo en silencio, casi como una acción un poco clandestina para que no le anularan, y ahora quieren hablar, ya encontraron argumentos para destituir, anular este partido político, y así se ha desarrollado. Tan es así que cuando se dan las elecciones del año 2019, hace un año prácticamente, en marzo, se dan las elecciones para renovar alcaldías y prefecturas, la Revolución Ciudadana tiene que establecer alianza con este movimiento que te digo, Compromiso Social, y así gana las dos prefecturas de dos provincias importantes, la de Pichincha con Paola Pavón y la de Manabí con Leonardo Orlando, que son militantes de la Revolución Ciudadana, cuando nadie les daba por ganadores, y obviamente eso fue una gran sorpresa porque arrastraron una buena porción del electorado. Entonces, en ese panorama, digamos que la izquierda está fragmentada, la izquierda que apoyó a Lenín Moreno ahora debe estar avergonzada, muy avergonzada de haber apoyado eso. Ahora algunos incluso ya le hacen oposición, ya se desmarcan, ya toman distancia, ya comienzan a hacer críticas, ya dicen que se vendió al Fondo Monetario Internacional, cuando eso, como te comentaba al principio, desde marzo del 2019 ya se sabía que eso estaba así, y desde mucho antes se sabía que el pacto del gobierno con los banqueros y con los grandes empresarios estaba planteado, pero por vergüenza o por interés no hicieron eso. ¿Qué viene en adelante? Yo diría, por un lado, el movimiento social y popular está fragmentado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas tiene sus disputas internas, no tiene una coherencia y una cohesión dura que le permita fortalecerse. Después del levantamiento popular de octubre, algunos dirigentes fueron cooptados también, otros están enjuiciados, amenazados de cárcel, 2 o 3 todavía siguen presos, y lo único que queda, digamos, de este sector de la izquierda es la Revolución Ciudadana, con prácticamente su línea principal de dirigencia, unos en el exilio, Jorge Glass en la cárcel y Rafael Correa en Bruselas. Es decir, atacaron a los principales líderes, los descabezaron. No te olvides que
En el paro de octubre también 8 dirigentes bueno, 4 con sus respectivos esposas o esposos se refugiaron en la Embajada de México, y ya hubo otros que se habían salvado de esta situación al salir al exilio, como Ricardo Patiño, como Galo Mora y otros más. Otros están en Caracas, exiliados, y por supuesto esto es un ataque como en los mejores tiempos de las dictaduras. Yo por eso incluso algunos me creían exagerado, que estaba con la nostalgia de los años 60 o de los 70. Yo decía que el Plan Cóndor, el nuevo Plan Cóndor, había arrancado en el Ecuador en el año 2017, y no creo que me equivoqué en ese momento cuando escribí ese artículo, que lo hice para Nodal y para Telesur. Yo hablaba del nuevo Plan Cóndor, que no tendrá las características de otras épocas donde había asesinatos, secuestros, desapariciones, pero aquí sí había aniquilamientos a la imagen, la implementación del lawfare, de las fake news, procesos judiciales montados con argumentos falsos, persecuciones, pinchados los teléfonos, vigiladas las casas, etcétera, etcétera. O sea, me cansaría de decirte que hay tantas cosas que ahora que converso sobre esto se me vienen a la mente, que explican que hay un proceso de persecución impresionante donde no han dejado espacio para que la Revolución Ciudadana y otros sectores, periodistas, críticos, académicos, crezcan o tengan al menos un espacio donde trabajar y poder subsistir, porque además de eso fue lo otro. Expulsaban del sector público, donde trabajaban algunos, o de las universidades, o de espacios, porque eran militantes de la Revolución Ciudadana y se quedaban sin trabajo. Entonces, eso prácticamente también fue una persecución muy sutil, pero que ocurrió. Y yo creo que en las encuestas, cada vez que se pone una encuesta y se dice que por quién votaría usted, y incluyen a Rafael Correa o a un candidato puesto por la Revolución Ciudadana, siempre está en primer lugar. No quizás como en sus momentos Correa ganaba en la primera vuelta con más del 50%, pero sí hay un voto duro, un bloque duro de aceptación que estaría entre el 25 y el 30% o un poco más, porque no hay un nombre claro, definido. En cambio, en la derecha tenemos a candidatos como Guillermo Lasso, como Jaime Nebot, que cuando se pone el nombre no superan el 17, el 15%, y están con nombre y apellido. En cambio, en el otro lado, de la izquierda, si pones a los de la izquierda, entre comillas, sin la Revolución Ciudadana, no llegan ni al 3 ni al 2% siquiera. Cuando pones candidatos de los tradicionales de la otra izquierda, de la izquierda maoísta o de la izquierda, entre comillas, socialista, no llegan ni al 2 ni al 3%, o en algunos casos ni siquiera aparecen. Pero en cambio, sí me parece que el objetivo que buscaron al sentenciar a Rafael Correa para condenarlo no solamente a 8 años de prisión, como está planteada la sentencia, sino para que no tenga posibilidades de ejercer los derechos políticos en 21 años, era ese el propósito. Porque saben que en las encuestas, regresando Rafael Correa, estoy convencido que gana las elecciones, y obviamente a eso le tienen no solamente pavor, sino terror, cierta embajada, las élites empresariales, muchos medios de comunicación, y ni qué decir de Lenín Moreno. Entonces el panorama está por ese lado. Y yo creo que aquí en este momento, por las circunstancias y por las necesidades, por lo que ya veo, leo y escucho en entrevistas y en grupos de WhatsApp, les guste o no, se está forjando ya un reagrupamiento de los sectores progresistas. Algunos que, digo figurativamente, tapándose la nariz, van a tener que estar con el correísmo, y los correístas también tapándose la nariz van a tener que estar con algunos, porque la fórmula es: al correísmo solo no le alcanza, y al progresismo sin el correísmo tampoco le alcanza. Y entonces la suma de esas dos tendencias en la izquierda, progresistas, de izquierda, como quieran llamarse, dejando de lado las dificultades, las diferencias y los temores, resquemores y errores que se hayan cometido, están obligados, porque sumadas esas tendencias, más la Revolución Ciudadana, o la Revolución Ciudadana sumándose a esa tendencia, podría tranquilamente o pasar a una segunda vuelta en las próximas elecciones, que son en febrero del 2021, y también, obviamente, tener un gran bloque legislativo en la Asamblea Nacional que le permita al menos recuperar cierta parte de la legislación destruida, acabada por el gobierno de Lenín Moreno, y la otra, obviamente, recuperar
una cierta soberanía, unos ciertos derechos, unas ciertas incluso condiciones básicas para restaurar este país. Porque sinceramente te digo, y les digo a quienes nos ven y nos escuchan, este país va a quedar muy mal. Yo no digo solamente por la pandemia, que ya por sí misma es un grave problema. Se calcula que el impacto económico será entre el 8, el 9 o el 10% del Producto Interno Bruto, sino que también queda una institucionalidad destruida, cambios en la Constitución, en las leyes que no se explican, y quien se quiera hacer cargo de este país va a tener, o sea, requiere tres cosas en realidad, que siempre digo yo. La una, un liderazgo muy fuerte, es decir, pararse duro, afrontar duramente lo que venga para tomar medidas que son necesarias. Dos, tener un bloque político, social y popular de apoyo muy fuerte que le permita gobernar frente a la arremetida que tendrán los sectores de derecha, los medios de comunicación tradicionales, que evidentemente van a impedir y boicotear cualquier acción mínima, por mínima que sea, para restaurar esta patria en el Ecuador. Y tercero, creo que es un factor que nos incumbe a muchas personas, tener un aparato mediático que le garantice tener las condiciones mínimas de desarrollar un relato y una narrativa de la necesidad de cambio, la necesidad de las medidas que se deban tomar y de recomponer incluso lo constitucionalmente planteado en el Ecuador desde el 2007, y también, obviamente, denunciar la maquinaria que se implementará, estoy seguro, para aniquilar y perseguir a todos los que quieran gobernar, si es que triunfara un gobierno de esta alianza, este Frente Amplio, o como algunos ya llaman, la Coalición de la Esperanza, para recuperar la patria en este país. Compañero, gracias. Primero que nada, hay unas preguntas, hay unos saludos también de parte de varios compañeros de Izquierda Socialista. El compañero Martín, el compañero Gabriel, la compañera Lisbeth mandan los saludos hacia el compañero Orlando Pérez. Varios compañeros en realidad, los saludamos, gracias a todos por la sintonía. Y en general la mayoría de preguntas que se vierten en el muro van con relación justamente a la configuración en el terreno popular. A propósito de lo que nos comentaba, efectivamente hay una fragmentación, pero al mismo tiempo hay una reagrupación con diferencias y con matices, pero pareciera, como señala, que las circunstancias están obligando a las fuerzas que se oponen al gobierno de Lenín Moreno a buscar un punto de encuentro, un punto de conciliación. En ese sentido nos pregunta el compañero Gabriel cuáles son, digamos, las expectativas para la lucha electoral en el 2021. Esa es una pregunta, más o menos lo ha desarrollado en su intervención, pero si podríamos hablarlo un poquito más. Es una pregunta. La segunda tiene que ver con la recepción de parte de la población de el discurso de Lenín Moreno, que entiendo es un discurso que se enuncia con la complicidad y con la amplificación de los medios de comunicación hegemónicos, ¿no es cierto? Una narrativa que tiene eco a través de los medios de comunicación hegemónicos. Pero la compañera Lisbeth pregunta cómo percibe el pueblo justamente esta campaña de críticas hacia los dirigentes y persecución hacia los dirigentes de la Revolución Ciudadana. Otro compañero nos pregunta cuál es la situación del movimiento estudiantil en Ecuador, si ha habido alguna posición que han tomado los estudiantes de manera orgánica, y si la han tomado, hacia qué bando más o menos se inclina. Algo que yo preguntaría es si después de las jornadas de lucha de octubre del año pasado ha habido algún tipo de encuentro entre la CONAIE y el correísmo. Yo entendería que no, porque las fricciones son muy fuertes, pero de todas maneras, si pudiéramos explicar un poco la relación que existe entre estos dos movimientos, por un lado. Por otro lado, cuál es la relación de la Revolución Ciudadana junto con el resto de organizaciones de izquierda, muchas de las cuales, como señalaste, terminaron apoyando a Lenín Moreno en contra de la Revolución Ciudadana, pensando que tal vez así podía venir algún tipo de renovación desde la izquierda, y terminaron estrellándose con la pared, porque no vino eso, sino vino un gobierno de derechas.
pero digamos, yo también quería hacer una pregunta con relación a eso, ¿no? ¿Cuál es la situación respecto del correísmo con el resto de fuerzas de la izquierda, y cuáles son también las críticas que se le han hecho pues al correísmo? Porque tal y como se ha señalado en la intervención, se requiere de un bloque sólido para poder enfrentar a este gobierno neoliberal que tiene el poder de los medios de comunicación, un bloque sólido, y entonces la solidez de este bloque depende también de la resolución de los antagonismos, de las rencillas y de llegar a puntos en común, ¿no? Entonces serían esas las preguntas: la primera con relación al escenario electoral, la segunda con relación a la situación de los estudiantes, la que yo he hecho es con relación a la CONAIE, la que ha hecho la compañera Liz es la recepción de parte del pueblo de la campaña mediática de persecución a los dirigentes de la Revolución Ciudadana, y la última es, digamos, la relación que existe entre la Revolución Ciudadana y el resto de actores que se oponen al modelo neoliberal. Muchas preguntas, compañero, de todas maneras, agradeceríamos su apoyo, por favor. Claro que sí, es muy amable, César, además interesante porque me permite en algunos casos juntar dos preguntas con las respuestas para entender mejor en el contexto de lo que está ocurriendo en el Ecuador. La primera diría que efectivamente el movimiento, el proceso electoral está en marcha, empezó, arrancó prácticamente, eso da lugar a pensar que en algunas circunstancias va a haber cambios y algunas modificaciones, porque diría que el proceso electoral va a quedar muy marcado por la pandemia, es decir, en algunos casos habrá candidatos que tenían una cierta edad que quizás ya no estarán en las mejores condiciones para eso, y eso conlleva consecuencias también. En cuanto a la relación del movimiento indígena, el movimiento estudiantil con la Revolución Ciudadana, me parece que hay una camada nueva de dirigentes, por ejemplo en la CONAIE. Uno de ellos es Leonidas Issa, un dirigente que, si no me equivoco, tiene 37, 38 años, que tendría muchas más afinidades y más cercanía con la Revolución Ciudadana, no solamente por las formas de pensar, sino porque está convencido, él lo ha dicho, de que se requiere de una apertura amplia para desarrollar algunos procesos de unidad que convoquen a todas las fuerzas políticas y patrióticas a recuperar la patria, como decía hace un momento. Incluso en el movimiento estudiantil hay una renovación de dirigentes. Las manifestaciones que han salido a propósito del recorte de la educación pública en las últimas semanas, se nota que incluso esos espacios controlados por el maoísmo ecuatoriano están perdidos para ellos, y hay unas nuevas generaciones que dialogan mucho mejor con la Revolución Ciudadana, y algunos son militantes directos de la Revolución Ciudadana. Entonces me parece que en el campo estudiantil hay también una posibilidad enorme de renovación, de crecimiento y de surgimiento de buenas y importantes figuras que están que podrían ser candidatos a la asamblea en calidad de legisladores. Y yo creo que también lo que tú mencionabas, a mí me parece que el movimiento indígena, el movimiento estudiantil, el movimiento de las mujeres, hace un momento utilizaba la figura de que tapándose la nariz tengan que estar trabajando juntos, porque evidentemente las condiciones son muy duras y muy dolorosas para el campo popular. Incluso yo creería que el nivel de represión que ha habido es una alerta para ellos, porque lanzarse por separado, lanzarse por cuenta propia, significaría que van a ser perseguidos, y en esas condiciones muy difícilmente van a poder actuar con mucha más solidez. Y una última consideración que creo que es importante tener presente es que la derecha obviamente está muy desprestigiada. Después del levantamiento popular, las encuestas de líderes de la derecha como Guillermo Lasso o Jaime Nebot se vinieron al piso. Y ahora lo que están apostando es a que la figura joven, aparentemente no tan política, del vicepresidente Otto Sommer-Kosner, de familia de origen alemán y demás, sea esa carta que unifique a la derecha ecuatoriana. Él es el vicepresidente actual de Lenín Moreno, pero ha ido tomando distancia. Se nota que evidentemente va a tomar distancia,
y incluso los rumores y los comentarios es de que él renunciaría en los próximos días para poder ser candidato después. O la otra opción es que lleguen a un acuerdo para que Lenín Moreno deje el cargo, se vaya del poder y él se quede al frente del gobierno y construya una imagen de renovación, de diálogo, de acuerdos para lavar su imagen, y él podría ser el candidato porque como es un vicepresidente, no tiene impedimento para ser candidato a la presidencia, sea el factor de unidad de la derecha. Y ahí sí, ahí entro en el plano de la especulación que estaban planteando. Creo que si él se lanza de candidato y une a la derecha en este aspecto, creo que ahí sí se requiere una muy buena respuesta desde la izquierda para garantizar un frente unitario que responda a eso. Si no lo hicieran, si no se plantearan en esa perspectiva, obviamente estaríamos pensando que la derecha puede ganar y a lo mejor teniendo un bloque más o menos interesante en la asamblea, se puede hacer un nivel de oposición, pero ya no sería lo mismo que tener la presidencia. Entonces me parece que por eso quería arribar a este análisis, porque si es que la derecha se lanza a esta condición, a esta estrategia, mejor dicho, de tener un candidato que no sea el tradicional líder social cristiano, Guillermo Lasso o algo por el estilo, sí creo que con Otto Sonnenhösner podría tener un nivel un poco más alto de expectativa y de aceptación popular en las elecciones, y eso obligaría a la izquierda, a los sectores de centro izquierda, a los socialdemócratas, a la izquierda, a buscar una coalición que no tengo mucha esperanza, pero que ojalá ocurra, porque lastimosamente, como todos sabemos, las izquierdas de nuestros países se caracterizan por crecer como las amebas, dividiéndose. Entonces eso es una situación que tradicionalmente ocurre justo en procesos electorales, y en estas circunstancias me parece que solamente la madurez y la dura realidad que nos tocará vivir es la que nos permitirá a nosotros esperar o añorar la creación de un frente amplio de campo progresista para enfrentar las elecciones del 2021. Gracias, compañero. Hay algunas preguntas más, pero no quería dejar pasar la oportunidad, ya que estamos también un poco con el tiempo, de conversar un poco sobre la geopolítica regional y global, que había sido también un tema que había propuesto de manera muy acertada. Entendemos nosotros que Ecuador, se ha suscrito al Grupo de Lima, por ejemplo, ha salido de la UNASUR, ha empezado a asumir de manera fiel los dictados del Fondo Monetario Internacional. Esto significa no solamente un cambio en política económica, como la gente piensa, no es cierto, la llegada de un gobierno no es solamente un cambio en política económica en un país, sino un cambio en la correlación en el tablero internacional, y en este caso en concreto en el hostigamiento que existe hacia Venezuela. ¿Cuál es la situación, geopolítica, primero en Ecuador? ¿Cuál crees que va a ser el rol de Ecuador en los próximos años? Evidentemente esto está determinado por el gobierno que llegue, pero de todas maneras sí hay algunas aproximaciones. Y luego a nivel regional, los impactos que pueda tener la pandemia, y a nivel mundial, cómo va a cambiar el tablero internacional, antes de ir a las últimas preguntas que han señalado los compañeros. Te escuchamos. Gracias, sí, porque además me tengo que retirar. Tenía prevista una reunión igual así de orden virtual en pocos minutos, entonces tengo que retirarme. Yo diría, a ver, dos cositas sobre el tema. Me parece que hay una profundización, digámoslo así, de lo que está pasando en el mundo, de algo que ya se veía venir. Es decir, esto aceleró muchas cosas. Este proceso de la pandemia acelera muchas cosas, profundiza ciertos procesos que se empiezan a dar en el mundo en general, la caída de la hegemonía de los Estados Unidos, la emergencia potente, muy fuerte, de una hegemonía comercial y financiera por parte de China. Creo que eso se acelera mucho más en estos meses. Y por otro lado, creo que en el campo regional latinoamericano queda muy claramente expuesta y dibujada la necesidad de una integración para afrontar este y otro tipo de problemas. Es decir,
No podemos, como latinoamericanos, creer que Colombia se va a salvar sola, que Perú se puede salvar sola, o que Chile se puede salvar solo, o que Ecuador o Brasil puedan actuar de manera independiente. Esto confirma una vez más un factor que ha sido doloroso en esta pandemia, y es que en medio de tanta globalización y demás, las respuestas han sido de orden local. Entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿para qué sirvió la famosa globalización? Y por otro lado, me parece que se exige mucho más el tema integracionista, pero con otros condimentos, con otros contenidos, con otros factores de desarrollo. El Grupo de Lima prácticamente está desbordado por su inoperancia, su incapacidad, por su insuficiencia, y porque además está controlado y monitoreado por Estados Unidos. Es necesario recuperar la UNASUR. Me parece que con mucha más razón se activa y es potente la necesidad de la UNASUR. Y por otro lado, también tenemos que debemos temer, hay la necesidad de que ocurran acciones suicidas y muy terribles de parte de Estados Unidos con respecto, por ejemplo, a Venezuela. Me parece que eso puede ocurrir, que todos los experimentos, tanteos, maniobras que han hecho en estos tiempos para acabar con Venezuela son solamente un experimento que no creo que les va a dar resultado, pero por lo tanto van a agudizar. Y obviamente no quiero dejar de mencionar que, siendo un año electoral en los Estados Unidos, tenemos por delante una coyuntura en la que, tras la pandemia, que no creo que Donald Trump utilice ciertos juegos pirotécnicos y juegos estratégicos para posicionarse y ganar las elecciones. No sé si la tiene ganada, no sé si obviamente está en condiciones de ganar esas elecciones, pero también es cierto que John Biden no es un candidato lo suficientemente fuerte como para contraponer a todo el aparato y todo el poder mediático y financiero y empresarial que tiene Donald Trump. Por lo tanto, me parece que es un año complicado, difícil, pero que también nos obliga a procesar todas estas experiencias pensando en recuperar los procesos de integración, las unidades de la izquierda, y evidentemente ahí quedarán marcados para la historia personajes nefastos como Luis Almagro en la OEA, el propio Donald Trump, y personajes detestables de la política latinoamericana como son Jair Bolsonaro, Lenín Moreno, Sebastián Piñera, Martín Vizcarra, Iván Duque, por mencionar los más cercanos. Gracias, compañero. Me parece que ha sido bastante completa la conversación. No quería dejar pasar las últimas dos preguntas que se han hecho con relación al tema de la correlación de fuerzas en el campo popular en Ecuador. La primera es, digamos, cuál es el impacto que tienen estas, digamos, cómo son percibidas, mejor dicho, por parte de la población, las organizaciones de izquierda que criticaron al correísmo, entre ellas pues ese maoísmo de tipo sectario específico, ¿no es cierto? Un maoísmo muy particular, que no es necesariamente la única forma de maoísmo, pero que pareciera ser la más frecuente en países como el nuestro. Digamos, ¿cuál es la percepción que tienen el campo popular de estas organizaciones? Eso por primer lugar. Y en segundo lugar, un compañero pregunta cuál sería una autocrítica que haya hecho la Revolución Ciudadana como proceso. Entonces, para cerrar un poco con estas dos preguntas. Mira, yo lo que te diría sobre el tema de la izquierda, el maoísmo, etcétera, están prácticamente desprestigiados, muy desprestigiados. Sus más altos dirigentes no pueden ni siquiera aparecer dando un tuit, porque enseguida, como se dice vulgarmente, le cae a todo mundo, le critica a todo mundo por su incoherencia, por su entreguismo, por su traición a los principios fundamentales de los que ellos quisieron ser parte con la Revolución Ciudadana, y creo que no tienen ninguna posibilidad, salvo que se plieguen a la derecha. No les veo en el horizonte cercano con algún grado o impacto en el proceso electoral, y menos en el campo de la organización popular. Mantendrán sus organizaciones, tendrán sus nichos por ahí, pero en algunas parroquias, en algunos cantones, municipios o prefecturas, pero no les veo con mayor crecimiento. Me parece que ahí, al contrario,
en el propio movimiento indígena del sector de izquierda hay una posibilidad grande. En cuanto a la autocrítica de la Revolución Ciudadana, me parece que sí hay dos o tres temas que dan lugar a pensar. La primera es que se confió demasiado, hubo de parte del propio Rafael Correa, hubo demasiada confianza en ciertas figuras, en ciertos personajes que a la larga lo han traicionado, empezando por Rafael Correa, entonces lo cual exige obviamente una mayor firmeza en con quién cuenta, con quién se apoya, con quién pacta, con quién negocia cualquier tipo de relación política o electoral. Segundo, me parece que también es cierto que lo fundamental, y esta sí es la autocrítica general, de la cual incluso yo he sido parte para señalarlos pública y privadamente, no se creó una organización política, no se formó un partido, no se desarrollaron estructuras partidarias lógicas, naturales en primer lugar, y segundo que al no tener eso, obviamente la dispersión, las pugnas internas son mucho más fáciles de destruir que antes que unir. Entonces me parece que ahí hay un problema estructural fundamental. A mí me parece que la Revolución Ciudadana, el mayor pecado cometido es no haber creado una organización que garantice la continuidad de lo que se planteó al principio. Me dirán quienes defiendan o me critiquen esta postura diciendo que, bueno, estuvo la organización, era la organización más grande, sí, pero no era un partido político o una organización política que lograra estructurar procesos internos, capacitación, generación de nuevos líderes, etcétera, etcétera. Todo eso me parece. Y quizás otra autocrítica que también me parece importante puntualizar a estas alturas es que tampoco fuimos capaces de desarrollar un muy buen proceso de alianzas claras, respetuosas, con límites y con incluso algunas condiciones mínimas de diálogo con algunos sectores, es decir, con sectores emergentes, con sectores territoriales, regionales, con emergencia de nuevos liderazgos. Me parece que ahí hubo unos límites y unas incapacidades de entender ese modo. No digo que se unan, no estoy hablando de la fusión o la cooptación, sino de establecer relaciones buenas, sanas, amables, cotidianas, que fuesen más allá del proceso electoral, para incluso en momentos de crisis contar con ellos hasta para tener una firma de apoyo en un comunicado. Me parece que lo que está pasando, por ejemplo, en el grupo de Puebla es una experiencia válida para entender que así no estemos completamente de acuerdo, las urgencias y las emergencias nos obligan a participar conjuntamente sin necesidad de fusionarnos, porque tú ves en el grupo de Puebla hay gente de Chile, de Argentina, de México, de Ecuador o de Brasil que no necesariamente en algunos aspectos están de acuerdo. Entonces me parece que esa autocrítica es importante, tomando en cuenta incluso la experiencia que creo que en países como Perú, como en Chile, los sectores progresistas han tenido que afrontarlo con costos electorales y políticos bastante caros, elevados para las necesidades suyas. Eso sería. Muchas gracias, compañero Orlando, muchas gracias por la comunicación, gracias a todos los que nos han seguido en esta entrevista, a los que han participado, a los que han mandado sus saludos y a los que silenciosamente nos han sintonizado desde sus hogares o desde sus dispositivos. No olvidar que este viernes seguimos con el compañero Ronaldo Ortiz de Panamá para seguir con esta serie de conversaciones internacionales. Se impone, como señaló el compañero Orlando, la necesidad de una reacción regional como latinoamericano, como patria grande, y en ese sentido Izquierda Socialista está realizando estas conferencias, está realizando estos conversatorios. Nuevamente agradecer al compañero Orlando por su comunicación, mandar un saludo especial a los médicos y al pueblo en general de la región de Loreto, que está sufriendo ahorita en estos momentos de una crisis sanitaria, de una emergencia en general
por las condiciones del sistema de salud y por la situación de contagio y de gravedad de los contagiados en esta región de nuestro país, la región más grande. Un abrazo a los compañeros de Loreto, a los hermanos de Loreto, un abrazo también al pueblo de Ecuador, un saludo fuerte al compañero Orlando, y ya nos estamos viendo en la siguiente emisión. Hasta la victoria siempre, compañeros, venceremos. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego, compañero, gracias.